Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente en otra reunión de la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. Hoy vamos a estar hablando de la preeminencia del amor. Le damos gracias a todos por estar presentes, por estar reunidos en nombre del Señor en el día de hoy. En el mes que las personas llaman mes del amor, nosotros que vivimos el amor, vamos a estar hablando de la verdadera expresión y de la realidad de eso que las personas llaman amor. Podemos afirmar que la parábola de los odres viejos que el pastor trajo ayer domingo nos impone prepararnos, ser odres nuevos para poder vivir dando preeminencia al amor. El vino nuevo, esa vivencia, esa realidad nueva del Cristo en la vida de las personas nos obliga a ser odres nuevos. Como odres viejos no vamos a poder soportar el poder de una vida amorosa. Antes de todo, el amor. Antes de todo, nada antes del amor. Y nada es nada, sin peros, sin excepciones. Como cuando decimos, amo a esas personas, o amo a esas personas excepto que amo a esas personas y aborrezco una parte de esas personas. Nos trae conflictos. En 1 Corintios 13:1 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, yo no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero yo no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Eso es algo para obligarnos a pensar, ¿verdad? Las palabras, como decía el pastor refiriéndose a las parábolas ayer, en este caso estas palabras son duras. Si reparto entre los pobres, repartir no es amar. Amar puede ser lo que nos lleva a compartir o a privar de algo a alguien. Cuando le amo, en algunas ocasiones, con dolor para ambos, le privaré de algo. Es ese motivo íntimo en nuestro corazón. ¿El amor se siente o se realiza? Pues ambas. Y se nos aconseja sentirlo y realizarlo. ¿Se puede amar sin realizar ese amor? La iglesia está llamada a sentir amor sin realizarlo, sin materializarlo. Realizar el amor es encarnarlo.
En la segunda carta de Juan, que tiene un capítulo, dice en los primeros versículos: el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. A causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre, de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad. Abro un paréntesis. Tercera ocasión en que se utiliza la palabra verdad. En este caso, para que se felicite a aquellos que están realizando, encarnando, practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Y en esto consiste el amor. Y en este versículo se encuentra la médula de todo lo que vamos a hablar hoy. En que pongamos en práctica sus mandamientos. Y menciona mandamientos en plural, como si fueran muchos, varios. Y a continuación nos dice: y este es el mandamiento en singular, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Nosotros no podemos dudar de que es necesario, como decía ahí, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio, dice la carta. Las palabras que nos ayudan a entender son palabras que reflejan actividad, vida, vivir, practicar, realizar. Los griegos decían praxis. Y aquí a quién yo voy a amar. A quienes se encuentran o quienes se encuentran en el centro, en el foco de la necesidad del amor. Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Resumiendo, o después de hacer un análisis amplio de lo que dice la Biblia, José Porfirio Miranda, que es un teólogo de México, dice esto. Y cito: casi no hay un solo pasaje bíblico que describa a Yahvé y se abstenga de mencionar a los pobres y a los oprimidos, por cuya liberación hace Yahvé la guerra a los opresores y a los injustos. Pobres y oprimidos. Hemos escuchado referencias a pobres y oprimidos en la Biblia. Podemos estar de acuerdo con eso que dice este teólogo, que frecuentemente, consistentemente, cada vez que escuchamos hablar de Jehová, se escucha su juicio, su palabra respecto a pobres y oprimidos. Los pobres son una clase, un grupo ajeno, una masa, un asunto social, o es la persona que yo veo en mi comunidad, cerquita de mí. ¿Qué es necesario para encarnar ese amor? Después de preguntarnos todo eso, vamos a la tarea que Janet nos encomendó: ver el asunto del amor antes de todo. Hoy podemos comenzar a pensar en ese asunto desde tres formas prácticas que no son difíciles de realizar. En primer lugar, traerlo a la vida práctica diaria y ordinaria. En segundo lugar, responsabilizarnos. Es nuestra responsabilidad. En tercer lugar, escuchar la voz profética. Cuando hablamos de traerlo a la vida, es bajar de lo abstracto, de la idea, del concepto, a la acción. De lo que pensamos genéricamente a lo que realizamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que no han profundizado en esto afirmar algo que es cierto, que tenemos que amar? Y entonces cuando analizamos su vida, sus frutos,
pues nos preguntamos si esa persona entiende que tenemos que amar. Esa persona dice una verdad, pero es su verdad. De la mente a las manos, de la idea filosófica a la carne, a la sangre y mucho sudor. Amar, amor, debemos amar. Todo eso es abstracto. Pregúntese usted quién ha podido definir de manera que podamos comprender plenamente qué es amar y qué es amor. Bueno, observe usted cuántas personas a su alrededor viven totalmente confundidos y alegan amar cuando hacen daño. Alegan incluso amar como justificación para quitarle la vida a un ser humano. Pero lo concreto, lo que se puede tocar, palpar. Cuando yo le digo a una persona, trato de comprenderte cuando me enojas, estaré amándolo. Trato de entender la razón de una conducta que me parece pecado. En lugar de inculparte, me esfuerzo por no pronunciar palabras que te denigran cuando haces algo que yo no apruebo. Eso es algo concreto. Busco la forma de que recibas justicia. Eso es bien concreto. Trabajo, sudo. Me esfuerzo para que tú recibas justicia. Realizar el amor en la vida diaria no es difícil, no es complejo, pero hay que liberarse de unas actitudes que nos enseñaron y hay que interesarse en la vida de esa persona que va a recibir la expresión viva del amor. Si yo me intereso en la persona, la semilla está sembrada. Ya Dios dará el crecimiento. Cuando Janet me hablaba de la necesidad de que habláramos de la preeminencia del amor, lo podríamos resumir diciendo, amar es interesarse en esa persona. Interesarse no es buscar información. Interesarse no es buscar los datos de la vida privada. Interesarse es apreciar a las personas. Y apreciar viene de precio, de tratar de comprender el precio, el valor de esa persona. En segundo lugar, tenemos que responsabilizarnos. Nosotros somos responsables. Cuando yo hablo a nombre de Dios y le digo a una persona, Dios te ama, y le digo, Cristo te ama, yo debo preguntarme si yo le estoy transmitiendo el hecho de que yo, que hoy estoy aquí frente a Él, le amo. O lo estoy diciendo, ¿estoy hablando de Dios o estoy hablando de mí? ¿Me estoy responsabilizando yo de esa expresión de amor? Dios, que ama su creación, nos responsabilizó a nosotros de amar al prójimo. Ya Él los amó. Y yo me intereso, lo aprecio y le amo. Es mi responsabilidad, y cuando yo le hablo a una persona que está frente a mí, es mi responsabilidad materializar eso, que es encarnarlo, ¿verdad? Es probable que esas personas, especialmente en este país, que nos escuchan, ya escucharon a alguien decirle, Dios te ama, pero necesita que Dios se materialice en esa persona que se lo está diciendo. Necesita ver a Dios en usted. Cuando no asumimos nuestro deber personal y nos arriesgamos a hablar en nombre de Dios, ¿asumimos una responsabilidad mayor? Tenemos que vivir eso que decimos. Miren, hay una paradoja terrible, porque una de las amenazas a la vida donde la preeminencia del amor sea pleno, una de las amenazas a la preeminencia del amor ocurre cuando se usa el nombre de Dios para justificar mis prejuicios. Al invocar a Dios para mantener las injusticias y la opresión, se atribuye a Dios la responsabilidad de esas injusticias, que son mías, que son de nosotros. Mías me refiero a la clase humana, a los seres humanos que nos organizamos y oprimimos. Esas injusticias pueden ser nuestras injusticias. Se le adjudica a Dios ser la fuente o el fundamento de nuestros discrímenes cuando decimos por la palabra de Dios, porque Dios determina, porque Dios quiere, porque Dios dice.
Le estamos adjudicando a Dios lo que puede ser mi manera de discriminar, mi prejuicio. Colocamos a Dios en el lugar terrible que ocupaba cuando existía la Santa Inquisición. El Santo Oficio le decían. Y no podemos hablar de eso aquí hoy, es terrible lo que pasó ahí. Debemos buscar más información acerca de lo que era la Santa Inquisición, que se llevó a cabo para gloria de Dios y donde se exigía o se pedía o se reclamaba el juicio del Señor. Si no somos cuidadosos de responsabilizarnos de amar con preeminencia, antes que todo, antes de nada, como quiera que usted lo quiera decir, yo puedo transformar a Dios de un espíritu creador, sostenedor y redentor misericordioso en un príncipe de oscuridad que atemoriza a los seres humanos y que oprime en lugar de liberar. La ironía es que ese pecado contra Dios lo cometen quienes se proclaman a sí mismos como sus creyentes. La preeminencia del amor se vive desde la experiencia personal. ¿Vivo dándole preeminencia al amor o no? Y entonces se lleva a la experiencia colectiva en la vida de las congregaciones. Si no entendemos la preeminencia del amor y lo combinamos con un celo religioso, ¿qué nace? La intolerancia. Pregunta, ¿vemos alguna actitud de intolerancia en alguna congregación de la iglesia en Puerto Rico hoy? Cuando yo decía que nadie puede definir el amor, estoy diciendo o describiendo la realidad que nos pasaría si nos pidieran que escribiéramos en una hoja de papel qué es el amor. Pero todos sabemos qué es el amor porque Dios puso en nuestros corazones, escribió en nuestras mentes su ley. ¿Y cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley que cumple todas las leyes? En algunas personas que hablan en nombre de la iglesia, vemos intolerancia. Y esa intolerancia provoca perjuicio, daño a la dignidad de muchos seres humanos. Otra pregunta, ¿debemos o podemos justificar el uso del nombre de Dios para la intolerancia alegando que eso ha ocurrido siempre? Porque siempre ha ocurrido. Para contestar esa pregunta debemos tomar en consideración que también siempre hubo voces proféticas que lo estaban denunciando. Eso ocurría continuamente. Lo denunciaban y fueron ignorados. Vamos a abundar un poco más adelante, pero lo que tratamos de enfatizar es el hecho de que somos los llamados a mostrar y a encarnar el amor de Dios antes de nada. Y nos toca hacerlo desde nuestra responsabilidad personal. El tercer asunto que anticipé hace un segundo es que debemos reconocer la voz profética, pero no la del pasado, la voz profética hoy, porque hoy hay voz profética. Cuando se citaban ciertos versículos bíblicos para legitimar la esclavitud, o cuando se justificaba el genocidio, la matanza general de hombres, mujeres y niños de los nativos en América y en Puerto Rico, claro que sí, pues tenía nombre y apellido. Uno de los profetas que lo denunció era Bartolomé de las Casas. Sus escritos están ahí para que yo los pueda leer hoy. Dolorosamente se despide diciendo que escribe para que el Señor lo vea, porque él sabe que los hombres no lo van a tomar en consideración. Bartolomé de las Casas lo denunció. Y más adelante se denunció, la voz profética señaló el pecado que ocurría cuando se exterminaba, palabra dolorosa, ¿verdad?, a los judíos sefarditas en España. Mi segundo apellido es Ortiz. Muchos de nosotros que estamos conectados y que estamos en la congregación virtual hoy, tenemos apellidos que descienden de judíos sefarditas de España. Cuando se exterminó a los gitanos en Europa. Y si yo pudiera seguir haciendo una lista, nunca la voy a terminar. En ocasiones, cuando se pecó contra el ser humano y contra Dios,
y siempre una voz profética lo denunció. ¿Qué fue lo que pasó? Siempre hubo profetas que lo denunciaran. Cuando la iglesia institucional cometía la ofensa, siempre Dios hablaba. ¿Y dónde está el problema? Que antes lo ignoraban y hoy lo ignoramos también. Miramos a otro lado, lo interpretamos a nuestra conveniencia y por eso ofendemos la preeminencia del amor. Y yo pudiera hablar hoy de la parte florida, dulce del mes del amor, pero no estaría cumpliendo mi responsabilidad porque nosotros tenemos que enfrentarnos a la dureza y al dolor de esta vida donde se habla de la preeminencia del amor y personas sufren hoy cuando nosotros no miramos o no nos interesamos en su realidad. Cuando se citaban ciertos versículos bíblicos para legitimar la esclavitud, Fray Alonso de Sandoval y Pedro Claver, a quien llegaron a llamar el apóstol de los esclavos, lo denunciaban. Esas voces proféticas que lo denunciaban fueron ignoradas. Se buscó la manera de ignorarlo. Cuando el nazismo llegó al poder, podemos leer eso hoy, alegaba valores cristianos, prometía que no caería en el antisemitismo, no sería una voz en contra del pueblo judío. ¿Qué hicieron luego? Las voces proféticas denunciaron eso y fueron ignoradas. Hemos hablado múltiples veces de Dietrich Bonhoeffer, que fue a la horca, fue a la muerte para sostener su denuncia. Para vivir dando preeminencia al amor, simplemente hay que dar preeminencia al amor. Así de simple. Preeminencia, ponerlo antes, ponerlo delante, primero, antes de todo. Y todo es eso en lo que usted está pensando ahora, antes de eso que usted está pensando. Dele preeminencia al amor. Siempre hubo profetas diciendo que debíamos dar preeminencia al amor. No es nuevo. El Dios que es amor habló y habla por medio de esa voz profética. ¿Qué decían los profetas? Pues la voz profética se caracterizó en el pasado. Decíamos que hablaba de pobres y oprimidos y se caracteriza hoy por una condena que es firme y es radical. No le da vueltas a las cositas, ¿verdad? Se condena a los poderes políticos, los poderes económicos que eran la causa y son la causa de la opresión política, social y económica contra los desvalidos, los pobres, los que no tienen voz para defenderse. La voz profética los defendió. Se refería a la vida. Esa voz profética se refería a la gente que tiene hambre en el día a día, a la gente que tiene frío en el día a día, a la gente que sufre porque le ponen nombres, porque se le trata con desprecio. ¿A quién se le pone nombre de animal en Puerto Rico y se le trata con desprecio? Eso es una realidad que yo escucho, que yo puedo vivir a mi alrededor. Detrás hay muchas ideas filosóficas, pero la voz profética siempre defendía al que sufría en la realidad palpable. Si deseamos revisar eso, debemos hacer la asignación de estudiar el tema de la profecía. Ese es otro tema que no podemos nosotros hoy atender, pero es importante que lo hagamos. En este breve espacio podemos usar dos extractos, dos breves espacios. En Isaías capítulo 1 dice: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de todos los corderos y cabras no me complace. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Y hago una breve nota. Hemos escuchado hablar de esa búsqueda de justicia o hambre de justicia refiriéndose a la justicia personal. Porque si usted la limita a la justicia personal, usted es egoísta. Usted no ha entendido el amor de Dios. Porque Dios cedió, entregó su justicia personal para hacer justicia a usted en lo individual o a la humanidad o a la creación. La búsqueda de justicia y el hambre de justicia se refiere a la justicia plena de las personas, no mía.
aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. En el Salmo 72 dice, oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados, los pobres del pueblo, los necesitados. Y él aplastará a los opresores. ¿Y quiénes son opresores? ¿Quiénes eran opresores? Son los mismos poderes. La solidaridad con los desvalidos, los que no se pueden valer por su propia fuerza, con los desamparados, con los oprimidos y con las personas vulnerables ocupa el centro en el mensaje de juicio profético. ¿Quiénes son los desvalidos que debemos amar y defender según ese juicio profético? En esa categoría que es tan amplia, ¿verdad? No podemos hacer la lista completa. Más bien tenemos que referirnos a los que necesitan amparo, necesitan alguien que les haga valer. Esa lista incluye todas las personas que necesitan el amparo de nosotros para vivir con libertad y con dignidad social. Y ahí están los pobres, los huérfanos, las viudas, los forasteros, refiriéndose a las personas que para referirme a un ejemplo que todos hemos visto, esas personas de comunidades pobres que cruzan la frontera para entrar a un lugar donde hay leyes políticas promulgadas por hombres que dicen usted no puede entrar aquí porque usted se lleva mis recursos, ¿verdad? Pero esa gente cuyos niños hoy son quitados de sus brazos y llevados a un lugar donde los cubren con una manta y los ponen dentro de una jaula con cyclone fence alrededor, necesitarán amparo. En la preeminencia del amor nos permite a nosotros dormir tranquilitos cuando eso está ocurriendo. Todos los que son deshumanizados, usando nombres de animales para llamarles como grupo. Y todos los que nacieron con alguna forma de funcionar que es diferente, de pensar que es diferente, de percibir o de sentir. La diversidad funcional, intelectual, sensorial o perceptual. Si leemos acerca de la vida de Jesús y leemos sus parábolas, como la del buen samaritano y el juicio de las naciones, no se puede entender si se separan o se desconectan de lo que dijeron los profetas. Esos profetas defendieron a los pobres y a los marginados frente a los que los oprimían, incluyendo gobiernos y dueños de la riqueza y dueños del poder, incluyendo a los religiosos fariseos y legalistas. Jesús nos enseñó eso en sus bienaventuranzas. ¿Cuáles son las voces proféticas respecto a esos temas hoy? Pausa para que usted piense quiénes hablan proféticamente respecto a eso. Cuando se usa pasajes de la Biblia para limitar los derechos y la igualdad de las mujeres, esas voces dicen que se lastima su dignidad. Esas voces proféticas denuncian. Cuando se limita el reconocimiento pleno de los derechos civiles de personas por su orientación sexual. Y abro el paréntesis. Yo no estoy pretendiendo hoy, no voy a entrar en adjudicar pecados, pero los pecadores tenemos, porque yo soy pecador, tenemos derechos civiles. Cuando yo me reconozco pecador, renuncio a mi derecho a participar en la sociedad, pues cuando yo les limito esos derechos civiles, estoy pecando contra los pecadores. Estoy menoscabando su integridad. Nosotros no somos los llamados a sentenciar a las personas, porque eso sería una sentencia. ¿A quién escuchamos hoy? A los que dicen que debemos seguir el menoscabo de las personas por su pecado. ¿A quién escuchamos hoy? Las congregaciones de la iglesia predicamos y trabajamos para defender la dignidad de todas las personas. Defender su dignidad será amarlos. Ese es un tema necesario. Hoy no podemos entrar en eso. He hecho demasiado énfasis ya en esa parte.
Pero es que esa es una manera de responsabilizarme y es una manera de materializar, traer a lo concreto el amor de Dios. Estos temas están todos interrelacionados. No podemos estudiarlo, pero es necesario que usted, como asignación personal, lo haga. Y yo presento aquí ahora una carátula de un libro que es una recomendación. Se llama Perdónanos y se refiere a las confesiones de una fe que ha sido comprometida. ¿Qué dice ese libro? Ese libro señala pecados contra la creación de Dios. Cuando trabajamos para dejarle a las futuras generaciones un mundo contaminado, estamos contaminando la creación de Dios. Pecados contra los pueblos indígenas, pecados contra los afroamericanos y las personas que tienen un color diferente, pecados contra las mujeres, pecados contra la comunidad LGBTQ y como usted los quiera nombrar, refiriendo a las personas que tienen un conflicto respecto a su género y su sexo biológico. Si usted está convencido de entender esos pecados, no hay problema. Yo puedo afirmar que en efecto esas son pecadores. Lo que pasa es que todos somos pecadores y yo no puedo pecar contra los pecadores ni contra nadie. Pecados contra los inmigrantes, los forasteros, pecados contra judíos y musulmanes. En esa lista de situaciones podemos haber dado preeminencia a muchas otras cosas que no son el amor. La preeminencia del amor en la vida es lo que Dios determinó para nosotros. Vivir dando preeminencia al amor es lo más fácil si Dios me ayuda. Pero va a llegar a ser bien difícil si yo no actúo en la orden del Espíritu de Dios. Tenemos muchas presiones que nos llevan a dar preeminencia a otros intereses. ¿Se le dará la preeminencia al Dios que es fuego consumidor? Nada puede ocupar la preeminencia ante el Dios que es amor. Deseamos felicidad, paz y gozo, pero la preeminencia del amor es la fuente. Que Dios nos bendiga.